Los muscle cars son gigantes obras de arte e ingeniería que representan la libertad y la rebeldía en su más gloriosa expresión. Máquinas enormes como el poderoso Charger o el GTO o incluso el mismísimo Hudson Hornet con sus respetables 6 cilindros. Entre todas estas leyendas hay un representante supremo, una máquina que a pesar de ser originalmente un pony car se consolidó con el nombre de Muscle gracias a todo lo que logró y representó en el ya lejano año de 1964, el mismísimo Ford Mustang. Este fue un éxito de ventas cuando salió, cautivando a toda una generación haciendo que varios trataran de imitarlo, pero una marca se propuso no solo hacer un auto similar, sino un auto que lo superara. Chevrolet se decidió a crear una máquina tan potente que comiera Mustangs, una máquina cuyo único propósito fuera el tomar la corona como el mejor musculoso americano del momento. Y así fue como nació el Chevrolet Camaro, y con él la épica batalla que sigue hasta nuestros días. Señoras y señores quetzalitos y quetzalitas, el día de hoy les presento el remake de un clásico del canal, y también la batalla más grande de Muscle Cars. Señores y señores, esto es Mustang contra Camaro. Estas dos leyendas americanas se enfrentaron por primera vez en 1967, cuando el Camaro vio la luz. Para esos años el Mustang ya llevaba 3 años en el mercado junto con un facelift y versiones grandes y míticas como los hermanos Shelby GT350 y GT500. Estos autos recién nacidos por parte del gran Carroll Shelby tenían dos motores. El GT350 tenía un 289 de 305 caballos de fuerza y el GT500 contaba con el motor 428 Cobra Le Mans de 360 caballos de fuerza y 420 libras-pie de torque, siendo uno de los muscle cars más capaces en sus años. Pero por otra parte, Camaro estaba haciendo un éxito con su versión SS, RS y Z28, que tenían un motor V8 principal de 5.7 litros y unos más que respetables 275 caballos de fuerza. Pero le estaba yendo bastante bien en ventas, por lo que Camaro, a pesar de que el Mustang tuviera los hermanos Shelby de alto rendimiento, este no se preocupó ni un poco, hasta que en el año de 1969 salió uno de los Mustangs favoritos de todos los amantes de los muscle cars, un auto de alto desempeño con la denominación Boss. Este mítico auto tenía un V8 429 de 375 caballos de fuerza. Esto hizo que si el Camaro no quería competir con el Boss 429, se declaraba la guerra oficialmente de caballos de fuerza. Y fue en ese mismo año cuando Camaro decidió ponerse las pilas con otras bestias de los años 60, unos de los autos más potentes de su época y que marcarían historia por el exceso de velocidad que tenía, el mítico Camaro Copo ZL1 y el enorme Camaro Yenko. El Copo contaba con un motor V8 ZL1 que era capaz de darnos unos gloriosos 500 caballos de fuerza y 450 libras-pie de torque. Y el Yenko traía también un motor V8 ZL1 pero un poquito rebajado y con la denominación L72, que de igual manera pulverizaba al Mustang de ese entonces, con unos increíbles 450 caballos de fuerza y 425 libras-pie de torque. Estos Camaros se ponían en una muy grande ventaja contra Mustang, pues estos dos autos tienen un mismo caballaje o hasta más que un Camaro actual, y que hacían que en ese entonces se robara la corona como el mejor muscle car de su época. Incluso en carreras formales la cosa se ponía bastante pareja, pues una de las rivalidades más emblemáticas de esos tiempos era la del Boss 302 contra el mítico Z28. Pero sus versiones convencionales, bueno, también contaban con bastantes buenas prestaciones, pues con sus otros V8 el Mustang con el Mustang GT y el Mach 1 que contaban con motores como el Cleveland 351 que variaban desde los 150 hasta los 290 caballos de fuerza, o incluso el Camaro SS, RS y Z28 con motores de 5.0 litros o 6.5 litros que variaban desde los 200 hasta más o menos los 300. Y también no podía faltar los motores T6 que también ambos tenían, pero pues tenían un desempeño de miércoles, ambos con 150 caballos de fuerza. Y como siempre lo digo, estos autos son más para patrullar. Y si quieres saber más a fondo de cualquiera de estos autos, chécate las listas de reproducción en donde hablo de todas sus generaciones desde los 60 hasta los actuales. Pero claro, hasta acabar de ver este video. En los 70 Ford pensó que los que habían comprado un Mustang en los 60 habrían crecido y tenido familias, así que rediseñó el Mustang haciéndolo más grande y siguiendo con el éxito de la versión Mach 1, versión la cual habría sido un éxito en todas sus versiones del 69 y 70. Haciéndolo ligeramente más rápido pero también bastante pesado, por lo que su dirección no era la mejor, pero aún así seguía en la pelea con el Camaro, aunque para este punto Chevrolet decidió hacer la segunda generación del Camaro, dándole un look más aerodinámico y europeo pero igualmente hermoso, ganando el premio al auto del año en 1970. En su segunda generación contaba con las versiones SS, la cual contaba con un enorme motor L78 V8 de 6.6 litros que era capaz de lanzarnos unos increíbles 375 caballos de fuerza y 417 libras-pie de torque, haciendo de este el Camaro más potente de la segunda generación y uno de los mejores autos de los años 70, que junto al Mustang Mach 1 mexicano fueron los últimos que lideraron la batalla de los muscle cars contra los ambientalistas. Pero se acercaban tiempos bastante oscuros, pues la crisis del petróleo arrasó con la economía de Estados Unidos, haciendo que el precio de la gasolina subiera por los cielos. La gente ya no podía pagar lo que se necesitaba para encender el corazón de estas dos leyendas.
Pues esos eran autos que tenían motores de carreras y eran de los más capaces de su época, cosa que hacía que la gente simplemente ya no pudiera mantenerlos. Su consumo era bastante alto y a esto súmale las fuertes regulaciones que Estados Unidos puso sobre la seguridad y las emisiones en contaminantes de automóviles. Esa época fue una muy oscura, tanto así que tuvieron que las empresas automotrices adaptarse a estos nuevos problemas para sobrevivir la crisis que en su país se veía envuelto. Y fue así como en el año de 1973 se implementaron defensas horribles, regulaciones apestosas, diseños japoneses sin lo que hace especial a un japonés, dándole fin así a la época de oro de los musculosos americanos. Para el 74 Ford sacó el Mustang II, el cual no tenía casi nada que ver con el primero, siendo considerado como el peor Mustang de la historia. Incluso muchos se aventarían a decir que es uno de los autos más decepcionantes de todos los tiempos. Esto porque sustituyó el icónico V8 por un pobre 4 cilindros en línea que a duras penas generaba 89 caballos de fuerza y 118 libras-pie de torque. A pesar de que sí existieron versiones V8 con este Mustang en el Cobra II con su motor Windsor, pero este era exclusivamente de México y aunque la motorización aumentó un V6 de 115 caballos de fuerza, dejaba claro que esto pues iba a seguir igual. Y es que nadie se explicaba de cómo se pasaron a rozar los 400 caballos de fuerza a esto. Al Camaro tampoco le fue mejor, pues a pesar de que este conservara su V8, ahora con la denominación LG3 y sus 4 cilindros, su desempeño estaba por los suelos, pues variaba entre los 140 hasta los 160 caballos de fuerza, y ambos contaban con 240 libras-pie de torque. Pero a mi gusto y al de muchos más, el Camaro es muchísimo más bonito, y a esto hizo que a pesar de la crisis y de los tiempos difíciles, el Camaro se saliera con la suya. Le estaba ganando la carrera al Mustang con un muchísimo mejor diseño y unos motores que no cumplían pero tampoco traicionaban sus raíces. ¿Verdad, Mitsubishi? Los 80 fueron un cambio radical en la cultura automotriz. Niki Lauda y Ayrton Senna se dieron a conocer, Ferrari lanzaba dos de sus dos grandes íconos, Rock perdió pegue y Michael Jackson se convirtió en el rey. Para esta etapa Ford se dio cuenta que hacer al Mustang y el Pinto autos hermanos no era una buena idea, por lo que en el año de 1978 y solo 4 años después de la aparición del Mustang II, decidieron hacerle un cambio significativo al mítico potro para renovarse. ¿Y qué hicieron? Lo hicieron más grande, lo regresaron lo musculoso, tiene más de 300 caballos y pues sí y no. Pues se le cambió la plataforma por la emblemática Fox, dándole así el nombre a este Mustang del mítico Ford. Para este también regresaron las apestosas versiones 4 cilindros, pero gracias a Dios también regresaron a la vida el motor Windsor 5.0 litros y con él al Mustang más emblemático de todos los tiempos, el mítico Mustang GT. Para esto, el Mustang GT era capaz de producir 200 caballos de fuerza y 300 libras-pie de torque. Cifra horrible pero que para la época y los tiempos era lo suficiente, aunque todo el juego cambió cuando el Camaro ochentero hizo su aparición. Y llegó un rediseño con un espíritu ochentero con líneas más cuadradas y definidas al mismo tiempo que aerodinámicas. Y en cuanto a motores, no se quedaba para nada atrás. De hecho, a pesar de que el Mustang fuera más rápido gracias a su ligereza, su versión más potente que fue la Z28, que al igual que el Z se convirtieron en leyendas, lograron destacar más gracias a que estos eran más autos de lujo con prestaciones más que aceptables. Y esto gracias al motor L98, el cual fue una leyenda de los años 80. Esto gracias a que este motor era bastante modificable, aunque stock era capaz de darnos 245 caballos de fuerza y 345 libras-pie de torque. Pero si le cambiamos el sistema de escape y el sistema de inyección errador, fácilmente podrías alcanzar los 275 caballos. Y si te querías poner loco como Callaway Cars, le podías poner 2 turbos a esta nave y andaría fácilmente en los 350 caballos de fuerza. Cifras fenomenales para la época y que hicieron que de esta generación del Camaro fuera una leyenda. Y en mi opinión personal y en la de muchos, llevándose la corona como el mejor muscle car de los 80s. Para los 90 Ford quiso llevar al Mustang de tercera generación a un nuevo nivel, con el regreso de las Cobras al mítico Pony, pero desafortunadamente no se acercaron ni un poco a lo que Carroll Shelby logró hacer en los años 60. Ford, para darle más poder al Mustang, creó en 1993 la Special Vehicles Team, o como muchos lo llegamos a conocer, el SVT. Estos, a pesar de ser los responsables detrás de varias obras maestras, no lograron hacer el Mustang SVT Cobra que reviviera las ventas. Esto gracias al motor 5.0 litros V8 de 235 caballos de fuerza. Así también como diferentes mejoras en el chasis para obtener una mayor maniobrabilidad, pero ni así lograron hacer que este Mustang se pareciera al modelo que les dio la gloria originalmente. Gracias a este auto fallido decidieron lanzar la nueva generación, que sería más conocida coloquialmente como el Mustang SN95. Esta nueva generación se planteó como un reinicio que fuera más parecido al Mustang de los años 60. Pero como siempre en esos tiempos, Ford cometió un error increíblemente garrafal, el cual fue dejar al Mustang con exactamente los mismos motores terribles de la generación pasada, dejándole todo el camino pavimentado a Chevrolet para que estos hicieran una de las joyas del mundo de los muscle cars. Chevrolet lanzó la cuarta generación del Camaro, la cual ahora tendría unas líneas más acordes a la época y un diseño más parecido al del Aerox Z Concept, cosa que le costó a algunos clientes pero que enamoró a muchísimos otros, entre todos ellos su servidor. Pero otra cosa que enamoró a muchísimos otros fue su motor, el mítico e inigualable LT1.
Este motor fue descendiente de los motores de bloque pequeño de GM de hace algunos años, y al igual que cualquier motor proveniente de esta marca, era sumamente modificable. Originalmente este contaba con 285 caballos de fuerza y 225 libras-pie de torque, haciendo que sí, mis queridos quetzalitos, el Camaro básico con la versión SS superara por mucho a la versión Cobra del Mustang. Ford estaba completamente desesperado de que el Mustang SN95 estuviera a años luz del Camaro LT. Ellos sabían que el Mustang estaba para más y sabían que ya era tiempo de regresar a este auto a su vieja gloria. Haciéndolo así como una segunda generación dentro de la cuarta, estos decidieron darle vida al mítico Mustang New Edge. Este Mustang era un cambio radical al SN95, pues ahora tenía un diseño más bonito y una diferencia de caballos a su favor, sobre todo en la versión GT. Pues ahora contaba con 270 caballos de fuerza, cifra que seguía siendo algo baja respecto a lo del Camaro, pero aún así se llegaron a estabilizar en ventas, teniendo un auto que pues al menos era decente. Pero todo esto se fue al carajo cuando GM le otorgó una joya automotriz al Firebird y por supuesto al Camaro. Pues en el año de 1998 le dieron un motor de bloque de aluminio pequeño a estas bestias, uno de los motores más modificables de la historia junto al 2JZ y al motor del Skyline, un motor con la denominación LS. Este motor era fabuloso y le cayó como anillo al dedo al Camaro, para seguir con la hegemonía de ser siempre el más potente. Este motor stock era capaz de entregar 310 caballos de fuerza y 340 libras-pie de torque, y fue ahora cuando el Camaro con el ADN de Corvette se convirtió objetivamente en uno de los reyes de los muscle cars junto al Firebird. Pero desafortunadamente y sorprendentemente, este no estaba vendiendo lo esperado, pues a pesar de que sí se vendiera bien, no cumplía con las expectativas de GM, y Ford vio esto como una nueva oportunidad para el SVT, para hacer el nuevo Mustang Cobra y aprovechar el mercado que el Camaro tenía. El Cobra ahora sí estaba a la altura con unos poderosos 320 caballos de fuerza, que de igual manera tampoco se vendió muy bien que digamos, pero al menos cumplía, al menos más que el Camaro. Y fue así como tamboleándose el Z28 y el Cobra pelearon por ver quién se llevaba la corona como el mejor muscle car de la época, hasta que de manera inesperada el Camaro murió. Este salió de producción el año del 2002, dándole el honor al Mustang de coronarse como el rey de los pocos muscle cars que aún quedaban, y así ganando esta guerra. Mustang había ganado la carrera, había derrotado a la máquina que se creó para destruirlo, y para celebrarlo, Ford se propuso regresar completamente el Mustang a sus raíces. Estaba decidido en hacer un Mustang con un diseño que fuera idéntico al del 69, pues según ellos, ese era el elemento clave para que el Mustang regresara a ser lo que había sido ya hace 30 años atrás. Y fue así como nació una de las leyendas de los 2000, el mismísimo Mustang Retro. Esta bestia por fin regresaba a ser el digno portador del nombre Mustang. Este contaba con 315 caballos de fuerza provenientes de un V8 de 4.6 litros que le alcanzaron para ser uno de los autos más queridos en sus tiempos. Transmisión manual, diseño retro, 300 caballos, no había nada más que pudieras desear en este auto. Y tras 3 años sin ningún otro competidor, la leyenda de Carroll Shelby regresó a trabajar con el Mustang, reviviendo a sus hijos que hace 40 años no veían, trayendo así nada más y nada menos que a los hermanos Shelby, el GT350 y el GT500, dándoles 507 caballos de fuerza en este mundo. Ford se le estaba pasando de maravilla, pues el Mustang era el rey, las ventas y las críticas lo favorecían en absolutamente todos los aspectos, pero de repente una luz amarilla apareció en el horizonte. Un auto amarillo con franjas negras se acercaba con un monstruoso sonido proveniente de un LS. Fue así como tras 8 años de retiro, el Camaro resurgió como ave fénix saliendo de entre los muertos, todo para plantarle cara a su eterno enemigo. Muchos incluso llegan a decir que su salida de producción y resurrección fue totalmente planeada. Lo que sí sabemos es que este fue el nacimiento de uno de los Camaros más míticos de la historia, pues en el año de 2010 nació el Camaro Bumblebee. Este Camaro regresó más potente que nunca, con un hermoso rediseño retro, un motor LS de transmisión manual y 430 caballos de fuerza en su versión SS, y 300 en su versión de 6 cilindros. Esta bestia era capaz de hacerle frente a cualquier Mustang, desde sus versiones de 6 cilindros hasta las versiones Shelby. El Camaro de nuevo aplastó en ventas al Mustang y le robó el trono de la leyenda. Ford decidió reajustar el Mustang Shelby haciéndolo más potente con el motor 5.2 litros Guru y dándole uno de los frentes más hermosos en la historia de Mustang. Además, claro, también le creaba otro motor mítico. Un motor de Ford capaz de aguantar la sobrealimentación de manera magistral, el mítico motor 5.0 litros Coyote. Pero a pesar de ese motorzazo, Chevrolet volvió a dar la vida a su clásico de los 60, el Camaro Copo ZL1, el cual ahora sería solamente nombrado ZL1, y este regresaría con 580 caballos de fuerza para darle en todita su madre al Mustang y a Ford. El Camaro indiscutiblemente le robó la corona al Mustang y le recordó que esta pelea no había acabado, y que ellos siempre iban a regresar. Ford dio el cambio de la generación al Mustang en 2015, dándole un acabado imponente y regresando con la segunda generación del Coyote, y dándole también una potencia de 450 caballos de fuerza y trayendo de vuelta el Shelby GT350, un muscle car manual hecho a la vieja escuela,
Pero la pelea no hizo nada más que equilibrarse cuando el Camaro lanzó su nueva generación tan solo un año después, en el 2016, dándole un V8 de 6.2 litros de 450 caballos de fuerza y actualizando el ZL1 para que ahora se viera más malo que nunca y que sea igual de rápido que siempre, con 650 caballos de fuerza, los cuales le ganaban en todo al GT350, incluso rompiendo récords en la pista de Nürburgring, haciéndole en tan solo 7 minutos. Equiparándose a autos increíbles como Ferraris, McLaren, Porsche. Esto sabía que podía hacer más, sabía que el Mustang daba para muchísimo más. Y gracias a Dios, aún había un nombre que no habían utilizado en esta generación, reviviendo al mítico Shelby GT500, el cual ahora regresaba con un único propósito: comer Camaros. Esta vez era capaz de hacerle frente a cualquier superauto con sus 760 caballos de fuerza, dejando atrás a quien sea que se le ponga en su camino e iniciando un nuevo reinado. Actualmente la pelea sigue con estos dos modelos y otros modificados por Genesis Performance como el Camaro Exorcist o incluso el Mustang Shelby Super Snake. Pero a pesar de ser bestias increíbles, puede que la electrificación acabe con estas increíbles máquinas de motor V8. Se dice que ambos en su próxima generación van a ser eléctricas y que seguramente en algún futuro no muy lejano esta mítica guerra de caballos de fuerza termine, dejándonos solamente un recuerdo de esta batalla, una batalla que ha inspirado a miles de amantes de los motores a ser más veloces cada día. Ya sea que cualquiera de los dos leyendas termine su vida primero, solo hay que agradecer porque tuvimos la fortuna de ver la época dorada de estas bestias. Después de todo, no se trata de ver quién tiene el mejor auto, sino de disfrutar de esta pasión que nos une a todos nosotros, en cuyas nuestras venas solo corre gasolina. Solo el tiempo dirá quién es el ganador de esta mítica batalla de musculosos americanos, esta mítica batalla entre el Mustang y el Camaro.